Bienvenidos a este episodio de Porque soy tu madre. Y porque soy tu madre aprendemos y reflexionamos y hablamos de los temas que a veces nos pueden llegar a causar un poquito de temor, de duda, de conflicto, pero justamente es el momento para hablar de ello y para estar muy bien informados. Y es por eso que tengo aquí a diestra y siniestra a dos mujeronas que les quiero agradecer su tiempo, son muy generosas en regalar este tiempo para la comunidad de Porque soy tu madre. Por un lado tenemos a una conductora, actriz, terapeuta holística. Ella es Fran Merrick. Gracias, Fran, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta el proyecto, me encanta lo que estás haciendo, lo que estás armando y sobre todo lo que estás transmitiendo, porque es bien importante que la gente sepa de estos temas. Se habla poco, muchos todavía son tabús, no queremos saber o sabemos pero poquito o mal informados, y que tú te des la oportunidad de llevar esto, me encanta, y me encanta estar al lado de gente tan fregona como aquí mi compañera. Ay, muchas gracias, Fran. Y justo aquí nuestra compañera es una experta justamente en estos temas, porque hoy vamos a hablar de déficit de atención, de TDA y TDAH. Si me equivoco, ustedes me dicen porque aquí yo no soy la experta, pero es justamente este déficit de atención que a veces pensamos que todos los niños tienen, y ahora todos, cualquier problema, le queremos poner la etiqueta de déficit de atención. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Mara Ruiz. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, muy contenta, nerviosa un poco porque es normal, pero muy contenta y muy agradecida, porque también es muy importante tener estos espacios, poder acercarme también a otras mamás, a otros papás y a otros adultos también, para que se pueda entender qué es esto, y más que nada, más que entender y poner etiquetas, es saber qué hacer. Claro, es lo más totalmente, importante, buscar la solución. Ahora, técnicamente, explícanos, Mara, ¿qué es el trastorno por déficit de atención y trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Ok, primero, esta diferencia del trastorno de déficit de atención y trastorno con hiperactividad es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. Se hizo la diferencia porque hay síntomas, que hay chicos que tienen, o chicas que tienen hiperactividad, y hay otros que no tienen hiperactividad. Entonces, para poder no dejar fuera a aquellos que no tienen hiperactividad, hicieron esta diferencia, pero realmente es lo mismo. O sea, es el mismo trastorno y el mismo diagnóstico. Es el mismo diagnóstico, es el mismo trastorno, simplemente le pusieron la diferencia para que vean que aunque no tengas hiperactividad, puedes tener este trastorno. Ok. ¿No? ¿Podremos saber muchos adultos que lo tenemos sin haber estado diagnosticados? Muchísimo. De hecho, es muy curioso porque hace no mucho escuché de un doctor, no estoy muy segura si era un doctor neurólogo, Barragán, realmente no me acuerdo quién es, que a pesar de que hoy en día se dice y vemos que todo el mundo dice que los niños tienen déficit de atención, si hablamos de investigación, únicamente el 10% de los que realmente tienen déficit de atención se diagnostican. Es nada. No es nada. Entonces, aquí hay una dualidad importante de que los que realmente requieren atención no se están atendiendo, y se está haciendo una sobrediagnosticación a aquellos niños que no lo requieren. Justo lo que te pasaba, ¿no, Fran? Si nos puedes compartir, Sí, les estaba contando antes de empezar el programa que en algún momento Iván tenía 2 años, estaba en una escuela constructivista y me mandaban llamar todos los días, ¿no? Como una etapa. Y de pronto me mandan llamar con la psicóloga y me dicen que mi hijo tiene déficit de atención y que lo tengo que medicar, que necesita ser medicado. Entonces yo salí, la verdad es que me quebré por completo, porque yo dije, a ver, soy terapeuta, pero a lo mejor porque es mi hijo, estoy de mamá cuervo, no estoy viendo algo, ¿no? Entonces empiezo a preguntar que sea mi comadre terapeuta, que sea una amiga, muy amiga mía, que es especialista en esos temas. Le pregunté a mi mamá, que lleva 37 años dedicada a la educación infantil, y todas me decían, no, Eva no tiene eso. Y yo decía, no, es que estas seguramente también, porque lo quieren, no lo reconocen, ¿no? Y de pronto, como a los 15 días, me mandan llamar nuevamente, esta vez con mi esposo, y entonces llegamos a la junta. A los 5 minutos de haber empezado la junta, pues Raúl reclamó que cómo ella podía diagnosticar a un niño tan chiquito, porque él es licenciado en educación física y pues conoce un poco, ¿no?, también de esos temas,
Y entonces la psicóloga de la escuela le dice, ¿sabe qué? Usted, esa reacción también es de que está enfermo y usted también se tiene que medicar. Enfermo. Enfermo. A Así ver, ahí hay que así le hacer un llamó. paréntesis, Sí. Mara. No es una enfermedad. No es una enfermedad. O sea, es bien importante aclararlo y qué bueno que lo dicen. El déficit de atención no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas. Es un conjunto de síntomas que ocasionan, al final de cuentas, una serie de conductas que te afectan tu funcionamiento a nivel ejecutivo, tu funcionamiento en el día a día, y afectan entonces en diferentes situaciones de tu vida para aprender, ¿no? Procesas de manera diferente la información, reaccionas diferente ante los estímulos del contexto. Entonces eso hace que pues a lo mejor no puedas encajar en la forma en la que todos aprenden, no puedas encajar en un contexto social, no puedas encajar en un contexto de dinámica familiar, ¿no? Y entonces este tipo de situaciones te van ocasionando que no funciones como los demás esperan que funciones. Ok, este es un Pero problema también con no las es- expectativas sociales. Claro. ¿Y qué pasó finalmente ahí, Fran? Bueno, finalmente nosotros, bueno, obviamente Raúl se enojó muchísimo, yo salí hecha un llanto porque yo decía, ya no solo mi hijo está mal, sino también mi marido, entonces yo ya me hacía así de que, ¿no? Obviamente uno sale y se latiguea porque mamá culposa, ¿no? Entonces yo que no vi, y todavía me meto al carro y le digo, ¿sabes qué? Sí, porque tú nunca me pones atención. No, típico, típico. Entonces, no, pues obviamente hablé con un neurólogo, porque yo tengo disautonomía, entonces hablé con mi neurólogo, y mi neurólogo me dijo, a ver, de entrada, me dijo, no se le hacen estudios clínicos a un niño de 2 años. Me dijo, es una edad que, perdón, pero no sé quién es la terapeuta, no sé en qué escuela esté, desde mi perspectiva, desde lo que yo sé y a mí me toca, me dijo, no le voy a hacer un estudio a un niño de 2 años. Me dijo, necesita tener mucha más edad. Y me dijo, y hay muchas cosas que tienen que determinar eso. ¿Por qué te lo dijo? Y yo, pues porque mi hijo es muy inquieto. Y me dijo, pero pone atención. Y yo, sí, siempre pone mucha atención, se sabe todo, entonces se desespera y ya empieza a moverse. Y me dijo, eso no tiene que ser a fuerza de déficit de atención, ¿no? ¿Esta psicóloga tenía algún certificado de estudios? Sí, sí, y era Qué muy peligroso, reconocida, ¿no? era muy reconocida en el ámbito escolar, o sea, ya había estado en varias escuelas. Ya después pasaron otras cosas y tiempo después me enteré que la corrieron, pero justo ahorita que les platico eso y que te escuchaba, yo mi pregunta como mamá y como una persona que a lo mejor también puede ser que tengas a tu pareja o algún familiar que lo tenga, como dice María Inés, que a lo mejor no sabemos que los adultos lo podemos tener. ¿Qué características tenemos que identificar como mamás en nuestros hijos o ver y a qué edad? ¿Y qué podemos identificar los adultos? Porque no sé si sean iguales o distintas. Mira, eso está muy interesante porque no es que haya aparecido cuando eres adulto. O sea, una condición de déficit de atención la tienes Siempre de la siempre. tuviste. Sí, es tu Ok. manera en la que tú aprendes, ¿no? Curiosamente, hace unos minutos escuché a alguien decir, es mi déficit de atención, ¿no? Con alguien aquí. Y es que es la manera en la que tú así percibes la información y así recibes la información. Y hay grados. Hay veces que tú recibes la información de una manera en la cual no siempre te ayuda, tu memoria no es buena, ¿no? Mi memoria no es buena. Tienes que tener una serie de, vamos a imaginarnos, son muchas cosas muchas habilidades que necesitamos para poder Para funcionar en funcionar esta vida. bien. ¿No? Necesitamos memoria, necesitamos organización del tiempo. Entonces, hay una serie de funciones Que muy son las básicas funciones que nos ejecutivas, permiten, ¿no? que estas funciones ejecutivas. Les voy a mencionar unas que son como muy claves para poder detectar un déficit de atención, que es organización del tiempo, organización de las cosas, el aprender de las experiencias previas, es decir, es que yo ya pasó aquí y otra vez vuelve a pasar y se sigue cayendo con lo mismo y no lo aprendió. Tropecé de nuevo y con la misma Exacto. piedra. Ah, entonces seguro yo también tengo. No, espérate, tenemos que completar una serie de un listado Espérense, largo. entonces, chin, ya, No, ya. no aprender, ¿no? De las experiencias desde las más básicas, la memoria a corto plazo, muchas veces, no siempre es a largo plazo, y es la organización de la información, es decir, imaginémonos que la mayoría, y hablo de una mayoría, y ahorita les voy a decir, la mayoría con el estándar anterior. Hoy en día la situación es muy diferente. Nosotros aprendemos algo y lo vamos colocando, imaginémonos en una serie de cajones, ¿no? Entonces, aquí lo acomodo, aquí lo acomodo, aquí lo acomodo. Pero hay chicos, ¿no? O hay niños que lo van botando y no, lo acomodan en cajones que no van, digamos. Entonces, en el momento en que lo quieren sacar, no les sale. Ahí es una alertita roja. Es decir, no pueden usarlo aprendido, lo tienen ahí revuelto
y no saben cómo utilizarlo. Entonces ya se les olvidó la mochila, van a la escuela sin mochila, por ejemplo, son como datos, ¿no? O van al trabajo sin las cosas, pero eso lo hacían desde antes. No es que de adulto te empezó el déficit de atención. Y por eso Eso muchas es, veces se confunden con el niño problema, el niño que es un rebelde, no me hace caso porque no se baña. Es que Porque Está son dos distraído de la vida. Exacto, pero es que hay son dos cosas. Una cosa, por ejemplo, el niño que no se baña. Son rutinas de todos los días. Y dices, oye, ¿qué pasa? Es algo que haces todos los días y todavía no lo aprende. Son alertitas, ¿no? Algo está pasando. No sabemos si es déficit de atención o no, no sé. ¿Por qué lo detectan en la escuela? Y ahí, ojo, tiene que ser después de los 6 años, porque ahorita dicen entre los 6 y antes de los 12. ¿Por qué después de los 6? Porque lo que es de los 0 a los 6 años, los niños también presentan conductas que entran dentro de su desarrollo. Hay niños más observadores, hay niños más kinestésicos, hay niños más impulsivos, está madurando la parte frontal del cerebro donde están los impulsos, las emociones. Entonces, los tienes que dejar desarrollarse. Y no etiquetarlos desde una edad temprana. Ese es otro tema, la etiqueta, aguas, porque la etiqueta lo único que hace muchas veces es decirle al niño lo que no puede. Y no O te centras en lo predisponerlo a y no algo, tiene- ¿no? Exacto, ¿no? Entonces son muchas cosas de decir, bueno, ¿en qué momento te das cuenta? Bueno, pues sí es estimular y hay muchos, si quieren, más adelante igual lo platicamos, pero es ver qué puedo hacer yo si ya estoy viendo algunas cositas con mi chavo o con mi niño, con mi niña, entre los 0 y los 6 años. Y luego a los 6 años, si siguen estas situaciones, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde voy? Claro. ¿Cuál es el especialista para ir? ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Y por qué se da uno cuenta después en la escuela? Porque la escuela es en donde hay esta estructura que me exige tener determinadas habilidades para poder funcionar. Pero tú dices algo bien interesante que, a ver, corrígeme si estoy mal, creo yo desde lo que yo sé. Entre los 0 y los 6 años, los niños tienen periodos de atención muy cortas. Exacto. ¿Ok? Sobre todo un niño, por ejemplo, en mi caso con Evan, a los 2 añitos, su periodo de atención creo que es de 15, 20 minutos. Es una cosa Y es chiquititita. mucho. Y ¿no? eso es mucho tiempo. Ok. Pensé que ibas a decir segundos. No, yo no sé, o sea, estoy diciendo que sé que son periodos muy cortos. Entonces, también es que hay escuelas donde quieren que los niños de entre 2, 6 años, 4 años estén así, poniendo atención. También es que es en contra de la naturaleza y desarrollo del niño. Entonces, si no y a están favor del así, sistema. exacto. Y entonces, si no están así, entonces ya es déficit de atención, medíquenlo. Porque entonces, como hay maestras, no estoy diciendo que todas, ojo, pero hay maestras que les incomoda. Exacto. Es que ese es el punto. Es decir, bueno, estas son conductas que él no puede hacer. Eso no determina que tengas un déficit de atención. Eso es que él no puede tener esa conducta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué no puede? Porque esa es la conducta. El síntoma es que le da ansiedad, tiene ganas de pararse, necesita estar en el movimiento continuo. Entonces, ok, eso es lo que es un chavo muy kinestésico. Necesita estar en el movimiento y aprende a través del movimiento. Ah, perfecto. Pero oye, cuando está comiendo, ¿puede comer parado o no? Ok, no puede, no puede comer sentado o no puede comer sentado. Claro. No, pues no, ¿sabes qué? Es que también salimos a un restaurante y no puede comer sentado. Ok. Ya hay vamos una apuntando, alerta, claro. ¿no? Vamos a apuntar. ¿Por qué? Porque en este mundo también tiene que funcionar. Entonces, pero al final de cuentas es, ¿cómo le voy a hacer para que tú puedas comer parado? Digo, sentado. Yo insisto en comer parado, ¿verdad? Pero es toda la familia come parada. Llega el papá rápido comiendo y es una dinámica familiar en la que todo el mundo está apurado. Y eso es lo que también digo, hoy en día, ¿qué tipo de vida tenemos? Claro. Los chavitos desde muy chiquitos están con respuestas rápidas. En las generaciones anteriores, que todavía me tocó a mí, te parabas a prender la tele, te parabas a prender la luz. Esperabas Entonces, horas a que llegara la señal de internet porque era por esperabas de ti, teléfono. O las películas. Horas, ¿te acuerdas? películas. Claro. Introducción. Sí, que- larguísima. Larguísima. Y luego cuando terminaba, ¿cuál final? No, o sea, todo tenías que esperar. Entonces practicabas la habilidad de la tolerancia, practicabas el esperar, practicabas el estar sentado, practicabas hay unos pasos a seguir para prender la luz. Ahorita dices, se prende la luz. Claro. Los niños están Todo es la esperando, inmediatez. es inmediato, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sistema educativo? El sistema educativo sigue siendo con Es la forma de cierto. aprender de antes. Es cierto. Entonces está chocando también ahorita con estas nuevas generaciones. Tiene que llegar a un punto medio. Entonces, por eso dices, es que hay una sobrediagnóstico en las escuelas de tiene déficit. No, espérate. Es que estás con una generación de niños que quieren la inmediatez. No está bien
no nos están adaptando a esta mitad de tiempo que hay ahorita, de que todo es inmediato, todo es rápido. Y esto lo conecto también, y no sé si ya los puedo hacer bolas, pero con el que si hay adultos con déficit de atención, espérenme, hay adultos con exceso de estrés, que está Sí, creando Sí, claro. problemas de memoria, problemas porque es un exceso de información, un exceso de No información. podemos procesarlo, no hay ni siquiera el Y tiempo para nosotros no poderlo nos procesar. criamos con esa inmediatez que se están criando. Entonces nuestro cerebro no procesa la información como esta nueva generación. No, y el exceso de estrés también es que nos genera tantos químicos que el químico te desequilibra. Entonces no pones atención porque estás atascado de químicos que son Así es. negativos para tu salud. Entonces ahí aguas con ese Claro. autodiagnóstico que nos estamos haciendo todos, que ahora todos tenemos déficit de atención, todos los adultos. No estoy tan segura, ¿no? Porque si lo tienes es que lo tenías desde chiquito, porque eso no es algo que se quite. Tienes que aprender a vivir con él y te tienes que conocer cómo funcionas, quién Sí, eres. justo eso, hay que dividir muy Sí. bien para que la gente no se confunda en que este trastorno se nace con él. Es una forma, sí, es una forma O en sea, la que no, tú como procesas la decías, información. no de adulto, de repente tienes Ujú. déficit de atención. ¿No? Eso es algo que tienes toda tu vida y que tienes que aprender a vivir con eso. Y hay el otro grupo de personas que junto con este exceso de cortisol y Ujú. con estos excesos de químicos de los cuales habla Fran y con estas prisas y con esta inmediatez y con este querer todo rápido, pues por supuesto que también nos estamos envenenando, pero no es déficit de atención. Presentas los mismos síntomas. Claro. Al final de cuentas, Sí, es cierto. presentas los mismos síntomas y por lo tanto el resultado es el mismo nivel de funcionamiento. Funcionas igual. ¿Y el medicamento? O sea, ¿se puede llevar, por ejemplo, a una persona, a un niño con déficit de atención sin medicamento a fuerza lo necesita? ¿Cómo sabemos si ya es requerible o no? Y esa Fran, pregunta es- déjame sí. justo esa pregunta, vamos a una pausita y regresamos justo con lo del medicamento Venga. y también el otro tipo de terapia que se puede dar, porque Sí. esa es también parte de Sí. mi duda. Pero volvemos a Porque soy tu madre. Una de las herramientas que podemos darle a nuestros hijos como información divertida son los cuentos. Siente y canta con María Inés es un libro que les ayudará a los niños a gestionar bien sus emociones, sobre todo en el cuento ¿A qué sabe el miedo? Puedes conseguirlo en tu librería favorita, como Gandhi, Porrúa, El Sótano Niños, Sanborns, La Increíble, Orion Kids, Librerías Gonville o Amazon. Gracias por continuar disfrutando Porque soy tu madre. Regresamos y estoy con mucha curiosidad todavía por muchas cosas sobre este tema, pero vámonos de lleno con cuántos niños están medicados por trastorno de déficit de atención sin necesitarlo. Entendemos que hay muchos casos en donde claro que el medicamento funciona muy bien y los hace funcionar mucho mejor, pero Mara, ¿qué nos dirías con respecto a estos porcentajes? ¿Qué tantos niños pueden llegar a estar medicados sin necesitarlo? Mira, es muy difícil saber un porcentaje. No he logrado encontrar datos o investigaciones que vean quién sí lo necesita, quién no. Lo que me queda muy claro es que el medicamento solo no funciona. Es decir, el medicamento no es mágico. No es magia. Ujú. Es un hecho que sí me he encontrado chicos que no les es funcional el medicamento con todo y una terapia, pero aquí hay, creo que son 3 factores. Es quien lo necesite, es el medicamento o no. ¿Pero a qué edad un niño puede empezar a tomar medicamento para déficit de atención? Ok, para el déficit de atención, a partir de los 6 años, yo ya recomendaría que si siguen estas conductas o estos síntomas en donde el chico sigue sin poder funcionar, tanto en Ujú. casa como en la escuela, como en el contexto social en el que se encuentra, pueda ir con un neurólogo, con un psiquiatra. La psicóloga de la escuela no te puede diagnosticar a tu chavo. Estoy de acuerdo. No puede, no tiene las herramientas, no tiene las credenciales, no tiene el conocimiento. No te puede mandar a una escuela a hacer un electro tampoco. ¿Ok? En el Órale. electro no sale un déficit de atención. Son las personas especializadas las que te lo pueden decir. Entonces sí es muy, muy importante. ¿Un neurólogo o Un neurólogo, psiquiatra? un psiquiatra. Hay psicólogos o especialistas, pero mi recomendación es ir directamente con el neurólogo, con el psiquiatra, para no estar dando vueltas por toda la Ciudad de Sí, a lo México. mejor el psicólogo especialista es la parte complementaria Es de a quien Con el equipo, necesita el exacto, es esta parte como del equipo, ¿no? Ya Ujú. el neurólogo trabajará en conjunto
con el psicólogo, con el terapeuta, ¿no? Y con la escuela. Pero en Muy este bien. caso sí es muy, muy importante. Y no solamente en caso de que lo lleguen a medicar, en el caso de, porque puede ser que no necesite un medicamento, que lo que se necesite es un cambio de estructura en la dinámica familiar, que lo que se necesita es una atención directa al niño o a la niña, en donde se trabajen estrategias o darle herramientas para que le ayuden a organizar y procesar la información de tal manera en la que pueda acomodar todo lo que recibe del ambiente. O sea, tú empezarías primero por una terapia conductual. Puede ser una terapia, le llaman terapia conductual, también está muy trillada esa palabra, de la terapia conductual. ¿Qué es una terapia conductual? Trabaja sobre la conducta, pues todos son conductas. Sí, claro. A mí me gusta llamarle niveles de funcionamiento, ¿no? Incluso hay un término que me gustaría mencionarlo, porque lo van a empezar a escuchar mucho, la neurodivergencia. Claro, está de moda. Está de Es moda. que está de moda porque ahora todo mundo entra en la neurodivergencia, pero el déficit de atención entra dentro de la Ujú. neurodivergencia, Es que parte es de. justamente el cómo funcionas o interpretas o procesas de manera diferente la información, pues ahí entran, ¿no? Entonces, de alguna forma, la terapia, cualquier tipo de terapia que esto sea, el objetivo debe de ser el darle herramientas a la persona Ujú. para que funcione en este mundo en el que él se encuentra, no en el mundo ideal, no en otro país, no en si trabajas con una persona que vive en un lugar urbano, que funciona como la Ciudad de México, por ejemplo, pues tiene que Claro. funcionar en esta, Aquí, pero no en un rancho. si Sí. vive en un rancho, tiene que funcionar en su Allá. rancho. Entonces le tienes que dar las herramientas que necesita para funcionar en el rancho. Por eso la escuela es tan importante que entre como apoyo, porque hay muchas escuelas que, no, entonces no somos la escuela para fulanito. Oigan, espérenme, no es que no seas la escuela, échale tantitas ganas, coopera con los papás, con el niño, porque a ti Exacto. también te sirve como escuela. Pero es que es más difícil también lo que decías, Fran. Lo de- Es mucho es más incómodo. complicado en un sistema cuadrado, Claro. quizás, que te vengan niños que funcionan de una forma diferente y pues tú quieres que todos te funcionen igual porque pues es más fácil. Es más fácil, es más cómodo. ¿No? Realmente también Exacto. necesitamos mucha más sensibilización al respecto, ¿no? Mucho. Y no todas las escuelas lo tienen, hay que Totalmente. decirlo. Pues es que es muy triste porque es que ya esto es un tema desde el 96, hablamos de que en México tendría que haber inclusión, ¿no? Y inclusión no hablamos de discapacidades específicas, hablamos de diversidad. 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 Y esto no es nuevo, ¿no? Ni el déficit de atención ni otras condiciones. Pero efectivamente se Pero tendrían se que sigue hacer. discriminando mucho, ¿no? Sí, creo que hemos dado algunos pasos, ¿no? Pero sí es muy, muy importante que se ocupen, no nos preocupemos tanto por las etiquetas y las terminologías, sino Ujú. que nos ocupemos tanto especialistas como escuela, como padres de familia, para darle las herramientas a ese pequeño ser que va a ser un futuro adolescente y luego un futuro adulto, para que cuente con todos los elementos necesarios para poder ser una persona con calidad de vida, un ser feliz, un ser pleno que no sepa todas sus carencias, sino que sepa todas sus Todas sus habilidades. No lo fortalezas. tienen que fortalezas. limitar. O sea, el que tengan déficit de atención no quiere decir que la persona esté limitada en su No. vida. Es solamente que se readapte y que se entienda en sus circunstancias de vida, ¿no? Me gusta esto que se entienda, que se descubra. A mí me gusta Ándale. quién es, que se descubra quién es, cómo funciona y que eso no le quita valor. Que simplemente es quién soy, cómo funciono, cómo aprendo y en qué soy bueno, cómo me destaco, cuáles son mis Qué talentos, bonito, cuáles sí. son mis habilidades. Y, ok, yo no entiendo así, yo entiendo asá. Claro. Pero eso viene totalmente de nosotros como papás, Exacto. porque nosotros lo que le estamos repitiendo todos los días a nuestro hijo, pues es lo que él se va a creer. Claro. ¿no? Exactamente. Entonces ahí creo que sí tenemos muchísima injerencia y muchísima responsabilidad. Y con respecto a la medicina, creo que a la mayoría de los papás nos da mucho miedo medicar a nuestros hijos. Sí. En algún momento que a mí me dijeron también de mi hijo mayor que podría llegar a tener déficit de atención, pensábamos mi ex esposo y yo en medicar y haz de cuenta que era hablar del diablo. También está muy satanizado por un lado, o sea, son como estos extremos, ¿no? Por un lado Sí. te da pavor y por otro lado hay quien lo da como dulces. Sí. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no, Mara? Porque yo también he sabido de muchos casos que el medicamento lo ha hecho funcionar bien. Sí, exacto. Es que es cuando sí, cuando no, es confiar en tu médico,
Eso es muy difícil. Lo de los estudios es importante, o sea, caer en buenas manos. Si tú sientes que no te cuadra lo que te está diciendo el médico con lo que tú estás viendo con tu hijo, si tu hijo está muy dormido, si te da la misma dosis durante 6 meses y no te lo cambió. Si tu hijo ya Que creció no te da también un y término del medicamento, ¿no? no te da un Oye, término, ya creció, ya subió de peso y no te cambia la dosis, por ejemplo. Ese es un dato bien importante con el medicamento. O bajó de peso y no te cambia la dosis. No hay un seguimiento. si ahí nosotros como papás tenemos que estar periódico. súper atentos, Hay que ¿no? estar Del atentos proceso. y no creer, insisto, no creer que el medicamento lo es todo. Y el medicamento se quita, no es para Sí. siempre. Lo más importante es que los chicos, la persona adquiera las herramientas, se conozca y que adquiera las herramientas. El periodo del medicamento es para poder tener, digamos, las condiciones orgánicas Ujú. adecuadas Óptimas. y óptimas para aprender esas herramientas, porque no se quita el déficit de atención. ujú. Entonces, digamos, Más bien ganamos las herramientas a través del medicamento por un tiempo exactamente. definido. Exacto. ¿Y qué pasa? Muchos chicos cuando crecen lo empiezan a acomodar. No es que ya se les quitó, es que ya aprendieron a vivir con esa condición y pueden acomodar de Claro. acuerdo a sus condiciones No, y y tú sus lo dijiste muy bien y características. creo que eso es clave para este tipo de personalidades, el por aquí yo no puedo, pero por acá sí, porque es la herramienta básica creo que de todo ser humano es el autoconocimiento, Exacto. Y la ¿no? autoestima. Exacto, entonces no solamente con el déficit de atención, en todo creo que el ser humano se tiene que autoconocer, entonces si tienes esas herramientas a tu favor, pues ya la hiciste, ya para qué quieres el chocho. Ujú. Sí, la autoestima es todo. Véanos como adultos. Ya se me olvidó esto, pero entonces, ¿cómo sí? Sí, el buscar las fortalezas y eso en cualquier condición neurológica dentro de esta neurodivergencia, ¿verdad? De la que Sí, estamos hablando. Sí, sí. Y en tu caso, Fran, con Evan, ¿en qué van ahorita? Después de la psicóloga que quería medicar a la familia y ahora Pues ¿qué ya va? estamos todos Pues medicados. sí, ahorita ve, mira. Pues miren, de hecho aquí traigo mis pastillas. Ay, es cierto, no, yo creo que la que sí los necesita soy yo. No, no, la verdad es que después de eso tomamos la decisión como familia y obviamente porque hablé con el neurólogo, hablé con especialistas y todos me dijeron por ahí no es, tomé la decisión de moverlo de escuela, donde está muy bien y justo en esa escuela lo que me decían es, hay niños, y tú lo mencionaste hace ratito, hay niños que aprenden a partir del movimiento, que son más kinestésicos, otros son más auditivos, otros son más visuales. Evan es súper kinestésico, entonces, ¿qué hice? Lo metí a un deporte como parkour, donde sube, baja, va, viene, hace todo lo que quiere, entonces eso también le ha ayudado a estar más presente en la escuela. También ya creció, o sea, está en las clases en lo que tiene que estar. Había que darle también su tiempo. Eso, ¿sabes? Y creo que esa fue también mi aprendizaje como mamá, es aprender a ver cuáles son las necesidades de mi hijo, porque si algo me quedó claro a partir de esa experiencia es, no todos los niños están hechos para todos los sistemas escolares. El mío no está hecho para un sistema tradicionalista, yo tampoco soy una mamá que esté hecha para eso. Entonces también como papás tenemos que aprender a observar y no ser cerrados a que mi hijo a fuerza tiene que ser así y en esta escuela porque yo estoy ahí o porque quiero lo mejor para él, espérate. Sí, pero a lo mejor sus capacidades, su personalidad, su carácter, su temperamento no es para eso. No da Eso para fue lo eso. que yo aprendí. Sí, creo que eso es básico, que a veces nos cuesta trabajo como papás o si tienes más de un hijo. De verdad, mis respetos para los papás que por la personalidad del niño 1 lo meto a tal escuela, al 2 lo meto a tal otra. Van a escuelas diferentes por el bien de sus hijos. Bravo. Yo no sé Sí. si lo haría. No da para mi logística, pero felicidades a quien de verdad lo hace. Y bueno, finalmente mis 3 hijos están bien en la escuela en donde conseguimos, pero es básico. Y sobre todo que tú funciones bien también Eso. con ese sistema, Sí, ¿no? sí. Y hablando ahora muy, como le quiero dejar a la gente que nos escucha, como soluciones muy claras y ejemplos muy prácticos de estrategias y herramientas que les podemos dar a los niños en casa. Obviamente esto sé que es un trabajo entre escuela Sí, y sí, sí. casa, pero por ejemplo a mi niña le ponían un saquito de semillas en kinder porque ella necesitaba como un cable a tierra. Ella necesitaba para poderse sentar porque era como si tuviera un chile en el rabo, ¿no? O sea, no podía dejar de moverse. Entonces, eso como que la mantenía un poquito más, pues, en su centro.
Ujú. Esto porque ahorita se me viene a la mente, pero ¿qué puedes ofrecer a las personas que nos están Mira, viendo justo con es lo que eso? me dices de las semillas, eso se le llama integración sensorial. Y justamente hay muchos chicos que tienen una condición de atención, de concentración, más que esta parte de concentración es cuestión kinestésica. Entonces, si estás en movimiento, tu atención está en estarte moviendo porque Ujú. estás buscando este equilibrio. Y es más integración sensorial que una cuestión de déficit de atención como tal. Pueden venir junto con pegado, Ok. pero sirve mucho. Lo primero, o sea, esta parte es trabajar mucho lo sensorial, justamente, que conozcan y sientan su cuerpo. Ujú. Esto lo recomiendo muchísimo. Puede ser hielito en los pies, hacerlos conscientes de las diferentes partes de su cuerpo, tocándolo con diferentes texturas, ¿no? O sea, como arena, Trabajar mucha ¿así? textura, eso puede Ok. ayudar muchísimo. Esto a nivel de Con físico. manos y pies. Piernas, manos, pies, espalda. Ok. Mucho Ah, la espalda. espalda. Reconocer figuras geométricas con la espalda también, porque le das otro canal de aprendizaje a los niños. O sea, que tú se la estés dibujando. Sí. Ah. Figuras en la espalda también ayuda muchísimo. Mucha concentración de respiración. Mucha respiración y decir, ¿por qué otros lados puedes respirar? Van a decir, estoy loquita, pero no. No, 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 Porque lo yo practico sí, yo mucho, sé. ¿no? Yo sí puedo te creo. soplar Yo por otros pero- lados, Para respirar ya Solo está por más la nariz. difícil. Mira, luego te enseño unas técnicas. Ah, no, tampoco eso va aquí, va. No, esa luego nos las platicas porque no, yo tampoco, esa no la he usado. Pero una buena estrategia es poder dar pautas visuales que orientan mucho a los niños y a los adultos también. En este caso es a lo mejor dentro de sus espacios más rutinarios, como puede ser su recámara, puede ser el baño también, incluso la cocina, el poder poner letreros o imágenes para que cuando uno dé la instrucción ellos puedan hacer contacto visual con lo que les estás pidiendo. Es decir, asociar la palabra o la instrucción de lo que le pides con alguna imagen y eso les ayuda a organizarse mejor. Y ahorita estoy pensando que lo mismo con las emociones incluso, ¿no? Me voy a enojar, esto es enojo, hiciste esto y corresponde a esta emoción. Ujú. Esto también es importante porque esta lectura social también está alterada cuando hay una situación de una condición Sí, de nosotros atención. a veces no reconocemos nuestras Es emociones, muy imagínate. difícil, la Sí, lectura claro, social es muy, claro. muy complicada. Y es muy básico también, ¿no? Hay que darles como más herramientas. Hay como un círculo de las emociones, ¿no? Ujú. En donde de verdad vienen palabras hasta muy rimbombantes, pero Ahora, muy cuando hay un específicas. déficit de atención o cuando hay una condición ya importante, fuera, digamos, fuera del parámetro de la población general y cuando hay una dificultad en el procesamiento de la información, no dificultad, sino una diferencia del resto de la población, lo que pasa es que estas caritas famosas del amarillo, contento, triste, Claro. no hay una buena lectura. Entonces, lo ideal es poner la situación, a qué lo asocias, qué puede ser algo molesto. Claro. Que puede ser algo bonito, ¿no? Que Que te alegra a frustra, alguien. ¿no? Que puede ser algo frustrante para ti y que Ujú. puede ser algo frustrante para mamá, en este caso porque su mundo social es y que puede ser algo molesto para tus compañeros, porque esa lectura no la tienen. Wow. Pero eso cómo pondrías en imagen. Es la acción, es una foto de una acción correspondiente a, o sea, el llegar y estar quitándole a alguien su material. Claro. Esa acción es mucho más concreta y más clara para un niño en estas situaciones. Que una cara de enojo. Que una cara de enojo y le digas, es porque le quitaste su material. ¿Qué es eso? No es claro eso. Entonces irnos más Ay, a qué situaciones. interesante. Sí, exacto, porque son esas situaciones son las que hacen que no funciones. Entonces no es muy claro para los niños si tú lo estás verbalizando y por eso muchas veces, aunque todo lo que estamos platicando no nos funciona. O sea, pueden ver, por ejemplo, algún comportamiento en la escuela y pueden ver que el compañerito se enojó y ni siquiera entender por qué. Exacto, y es Ya. injusto, yo no hice nada, yo no hice nada. Y en serio, no hicieron nada, en su cabeza no hicieron nada. Claro. Y en serio no se pueden controlar, en serio no pueden organizarse, en serio no se acuerdan. De verdad no se acuerdan. No lo interiorizaron, no lo registraron porque no, la manera en la que procesaron la información es diferente. Para ellos no está no está en la categoría de incorrecto porque el impulso les ganó. Qué Ni interesante. Esos siquiera lo cajones de leyeron. los que hablabas al principio. Exactamente, pues no lo estaba leyeron, hueco. se saltó, digamos, fue así como, salto. Entonces el impulso les ganó y no se acuerdan. Claro. ¿Qué fue lo que los motivó a hacer eso? Y por lo Está tanto, súper interesante. entonces ahí estamos hablando de diferentes grados de Ujú. situaciones que los viven, si nos está escuchando alguna mamá, que en serio tengo un chavito con esta condición en un nivel, en un grado fuerte, va a decir, es que sí es cierto. Mi hijo en serio jura y perjura que no hizo nada.
Y es verdad. Y no es se que te dan estén cuenta. contando mentiras, No. simplemente no lo registró. ¿Pero qué motivas? ¿No? Eres un mentiroso. Claro. Es que tú siempre pegas, La por eso no etiqueta. te invitan los amigos, por eso... Imagínate el nivel de frustración Exacto. del niño o del chavo, ¿no? Del adolescente. Exacto, y crecen así. Entonces sí es bien, bien, bien importante el retomar, irnos para atrás y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en la casa? A dar estos estímulos. Tú estabas mencionando hace ratito que estábamos platicando lo del tiempo. Claro, También ese es que tipo eso de le pasaba estrategia es mucho a buenísima. María. Yo le compré unos relojes de arena que además logra tranquilizarla un poquito porque está viendo cómo cae, ¿no? La arena, ya sea de 30 segundos hasta hay de 10 minutos. Ahorita que se metía a la grabación le decía, ve y cuenta 2 veces tu reloj de arena, ¿no? Que van a ser 20 minutos, que lo que nos queda de la grabación. No lo hizo, pero cuando lo hace, cuando se pone, Cuando sí Cuando sí sirve, lo hace. cuando se pone y lo utilizamos en la escuela y en casa. Porque si no, como decías, es algo tan abstracto que no tienen la menor idea de cuánto es un minuto. y les da seguridad hasta con eso. O Sí. sea, ahorita que lo estaba contando, yo le decía a Marinés, yo voy a adaptar eso, porque es una gran herramienta, porque claro, los niños no controlan el tiempo, entonces eso les da seguridad desde ahí, desde algo que es, Ujú. ok, esto es un minuto, Ujú. en este tiempo vamos a hacer esto, o tú vas a hacer esto, o mamá va a hacer esto. Claro, porque entonces es, oye, regreso en 1 hora, claro que estoy pidiendo ya demasiado, ¿no? Pero vas a comer y vas a comer en lo que dure, no sé, 10 minutos o lo que Ujú. tú le quieras poner, ¿no? Entonces los dejas como perdidos cuando no tienen este Exacto. sentido del tiempo. Exacto. Y esa parte, esa sensación de abismo les puede pasar mucho a los niños. Entonces, es decir, ¿qué te voy a dar yo mientras estás esperando? Porque si no se sienten en un abismo. Y ahí entra la famosa ansiedad en los niños. La La incertidumbre. incertidumbre. Y entonces hay niños que lo pueden manejar muy bien, pero hay otros que no. Es el que hago con los que no. Ujú. Y ahí es en donde entran los posibles futuros niños con un posible trastorno de déficit de atención o no. Pero lo importante es darles herramientas para que funcionen, con o sin etiqueta. Si tú estás viendo síntomas, si tú estás viendo alertas, si tú estás viendo que no está funcionando, si estás viendo que está presentando determinadas conductas que no le permiten socializar, no le permiten aprender bien, no le permiten desarrollarse bien, no le permiten ser feliz, Ujú. hay que hacer algo. Qué Ay, interesante. Dios, yo me llevo mucha tarea. No, y siento que este tema da como para que hagas 10 programas. O sea, siento que nos faltó mucho de saber. No es que tenga déficit de atención, sino que realmente falta más información. Totalmente, es un tema extremadamente complejo y que además podemos escarbar Sí, claro. en cada cajón, ¿no? Y cada caso es diferente, cada niño es distinto, cada Ujú. sistema Sí. familiar es distinto. Exacto. Y por supuesto no podemos generalizar, pero pues espero que con esta información y con esto que también nos compartes, Fran, que la gente que nos escucha y que ve Porque Soy Tu Madre pueda quedarse con algo y pueda Ujú. aprender y pueda reflexionar y acercarse a las personas óptimas. Y que si no confían en un doctor, en un neurólogo, en un psiquiatra, en un psicólogo, eso también es mucho de intuición. Sí. Entonces, que vean una opinión, Totalmente. 2 opiniones, 3 opiniones hasta que estén seguros, porque de eso depende el bienestar de su hijo y el bienestar familiar, ¿no? Totalmente. Sí, no porque la amiga les diga, porque también lo he escuchado mucho en reuniones de amigas de mamás, ¿no? De la escuela o de amigas de toda la vida, de que, oye, ¿no será que tu hijo tiene esto? Espérate, no es Ujú. así de fácil, no emitamos juicios solo porque no entran en lo que nosotros tenemos categorizado de alguna manera. Ujú. Entonces también demos chance y como tú dices, creo que es súper importante tomar muchas opiniones para realmente saber si mi hijo requiere o no un medicamento, porque aquí nuestra experta nos está diciendo, no todos lo requieren. Ujú. Entonces no creamos que a fuerza déficit de atención igual a chocho, no es así. Ujú. Así es. Ay, Mara, Fran, muchísimas gracias. Gracias por gracias a ti. invitarnos. Por Gracias. esta conversación que estuvo buenísima, divertida, a pesar de ser un tema tan complicado, pero también creo que es importante darles esperanza a muchas Sí, personas y a sí. muchos papás que pueden pensar que esto es lo peor que le puede pasar a su hijo. Siempre hay salidas, siempre hay soluciones y siempre hay un buen acompañamiento. Así es. Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias. todo lo que nos enseñaste hoy. No, gracias a Bien usted. padre. Mucha También tarea. aprendí mucho aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Porque Soy Tu Madre. ¡Mua! Adiós.